Yo, familia, ¿qué tal por allá? Excelentes días tengan, excelente semana, excelente tarde, día, noche, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a su video, canal favorito, realmente. Muchísimas gracias siempre por estar aquí, a todos en general. Es la segunda vez que grabo este video, ya que tuvimos con el primer video problemas técnicos. Espero que en este video no tengamos ese problema. Sinceramente, hoy lo que vamos a platicar es un tema muy bueno de cómo llevar tu alimentación basada a tus objetivos. Anteriormente ya había hecho el video de cómo llevar tu entrenamiento especialmente basado a tus objetivos. Si no lo has visto, te recomiendo mucho verlo. Está dos, tres videos en los videos que tenemos. Y hoy en día vamos a tocar un tema muy importante que yo considero la hora de la hora siempre cómo llevarlo, ¿sabes? Porque muchas veces hay muchísimas maneras de cómo llevar tu alimentación en esta área y realmente va de gustos, va de eh, flexibilidad, objetivos, sinceramente también, ¿no? Que realmente muchas personas siempre tienen diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes necesidades también a la hora de esto, ¿no? Entonces, muchas veces lo primero que tenemos que identificar siempre son nuestros requerimientos necesarios básicos de ley. Si no sabes esto un poquito, sí o mucho, hay algo que se llaman los macros, que se llaman macronutrientes, que se tienen que llevar obviamente basados a tus necesidades. Muchas veces esto se determina obviamente por peso, por estatura, por edad. Muchas veces también tiene que ver el metabolismo, en muchas situaciones. Pero indirectamente, si hablamos de adquirir necesidades para aumentar masa muscular, siempre nos tenemos que enfocar mayormente en la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína siempre nos va a ayudar como una síntesis para empezar a construir mayormente músculo, ¿vale? Entonces, siempre el primer dato que es el índice necesario de requerimiento de proteína al día, ¿vale? Esa es una información muy importante ya que todos tenemos diferentes necesidades. Obviamente, como lo menciono, hay una fórmula, eso lo pueden revisar siempre es un estudio científico que he investigado muchísimo. Es un 1.6 a 1.8. Eso está demostrado que sinceramente no hay grandes diferencias en resultados de gramos por proteína por kilogramo de proteína, ¿vale? Entonces, ahí va el dato. Si tú pesas, en mi caso, yo peso 76, lo tengo que multiplicar 1.6, que es el requerimiento de proteína necesario mínimo al día, ¿vale? Yo lo tengo aquí el dato, lo tengo como 76 por 1.6. A mí me da igual 121.6 gramos de proteína al día, ¿vale? Entonces, teniendo este dato, siempre la gente dice, ok, pero ¿cómo se ve la comida en proteína por gramos? Entonces, eso es bien importante a la hora de saber llevar una alimentación, un objetivo. ¿Por qué? Porque lo primero es identificar cuánto es, cómo se ve realmente esparcido los gramos de proteína, ¿vale? Entonces, sin duda alguna, esto es algo de lo más importante que a mí en mi experiencia, yo empecé a los 15 años en eso del gimnasio, quería aumentar masa muscular y todo, y siempre cometí el error de ni siquiera saber cuánto era lo que necesitaba mi cuerpo para crecer, ¿sabes? Entonces, una vez tú identificando estas necesidades, ya con un entrenamiento obviamente enfocado dependiendo de tus objetivos, pues tienes que saber llevarlo, sí o sí, una u otra forma. Muchas veces la gente piensa que dicen, es 50% alimentación y 50% entrenamiento. Y eso es una mentira y un mito. ¿Por qué? Es como un examen, ¿sabes? Si a ti te ponen un examen y haces uno y uno, y tú le dedicas el 50% a ello, vas a sacar la mitad de ese resultado, siendo sincero, vas a sacar un 5. Y el otro 50, la otra parte, igual vas a hacer tu misma calificación, tu resultado. Yo siempre, ¿qué es lo que digo? Es un 100%
real de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú le enfocas el 100% a esto, que es la alimentación, y le enfocas el 100% al entrenamiento, créeme que así van a ser también tus resultados, mayormente eficaces, ¿vale? Entonces, eso es algo de los datos que mayormente tenemos que identificar a la hora de empezar nuestro proceso de alimentación. Obviamente, si tú lo que estás buscando, que creo que todo aquí en esta red social, todos, mayormente el público que busca aquí crecer, mayormente, hablando naturalmente, es eso, ¿sabes? O sea, analizar esto. Mucha gente te dice que es el 2.3, 2.5, 2.6 en cuestión de gramos por kilogramo, pero yo al menos, ahí te va un dato, es muy complicado llegar a esos niveles. Te voy a decir por qué. Dale que tú consumes 3 comidas al día, ¿vale? Normalmente no todas las comidas también es lo mismo, ¿sabes? Cuestión de requerimiento de gramos de proteína. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Yo, por ejemplo, en todos los desayunos suelo desayunar huevos, ¿no? Me suelo yo echar mínimo entre 6 a 8 huevos, ¿vale? Un dato que es muy interesante para que empiecen a identificar cómo se ven los gramos de proteína, siempre se los comento aquí a mis clientes, ahora se los comento a ustedes aquí para que tengan una noción, es que es, 20, por ejemplo, 4 huevos equivalen alrededor de 25, 26 gramos de proteína, ¿vale? 25 gramos, dale. Entonces, ok, tenemos la primera comida y llevamos 25 gramos, ¿vale? Llevamos 25 gramos de proteína, ¿vale? En la primera comida. Hola, buenas. Ok, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, empezamos la primera comida con 25 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, teniendo este dato por acá, se va a ver al revés porque estoy grabando la pantalla al revés porque quiero asegurarme que este video salga muy bien. Pero ustedes hagan sus cuentas en su casa, hagan la comida, hagan todo siempre calculado a sus macros y lo que consumen, ¿vale? Algo que comentaba realmente en el otro video, que era, mucha gente no sabe ni siquiera cómo comer, cómo pesar su comida, cómo llevar su alimentación, ¿sabes? Que esto es lo más importante a la hora, ¿sabes? Entonces, dale que mi primera comida estoy llevando 25 gramos de proteína. Habíamos quedado que yo necesitaba 120 gramos de proteína, ¿vale? Dale. En la segunda comida yo suelo hacer, dale que carne molida, ¿no? Entonces, otro dato que a lo mejor no sabían, 100 gramos de carne molida aprox equivalen a 25 gramos de proteína, ¿ok? Dale que tu segundo plato sea lo que es la carne molida, ¿vale? Ya estás teniendo de tu segunda comida los 50 gramos de proteína, ¿vale? Dale, ahí llevamos 50. ¿Y cuánto me falta? De 50 a 120 todavía me falta algo, ¿no? Entonces, dale, tercera comida, suele ser unas pechugas, algo muy diferente en cuestión de gustos, necesidades y sabores, ¿sabes? Tú puedes alternar y a mí algo que la verdad yo decidí siempre aprender a comer y mucha gente no lo suele hacer es, por ejemplo, a mí no me gusta que me den una dieta, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dan una dieta, ¿qué sucede? Te dicen, oye, tienes que comer esto, 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 este día tienes que hacer esto, 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 y a estas horas, ¿sabes? Hay algo que más adelante les voy a platicar sinceramente, que es un tema muy interesante que yo le llamo alimentación consciente, que lo había platicado justamente con una nutrióloga especial sobre este tema y me gustó demasiado la forma en cómo compartir esta alimentación. ¿Sabes? Porque muchas veces tenemos muchos mitos, mucha mala información que desgraciadamente seguimos, ¿no? Y realmente nunca los alimentos y todas las cosas también no hay que satanizarlas. Obviamente no es lo mismo siempre, como yo les digo aquí a mis clientes, ¿no? Es lo mismo, no es lo mismo que muchas veces satanizan los carbohidratos, el pan. Yo lo llegué a hacer obviamente también. Hoy en día me doy cuenta solamente que lo que tienes que es hacer. Lo tienes que cuadrar obviamente a tus necesidades, ¿vale? Y tus calorías también, porque
hay tres procesos y tú en los tres procesos siempre tienes que identificar cuál es el que más quieres hacer ahorita, ¿vale? Está lo que es el déficit calórico, que en sí es consumir menos calorías de las que estás quemando, ¿vale? Entonces, en medio está la recomposición de masa muscular, recomposición corporal se le llama, que es mantener tus mismas calorías, obviamente, y darle otra estética, ¿vale? Eso es muy importante a la hora de la hora. ¿Por qué? Porque si tú no sabes hacer, contar esto más exacto, vas a tener una discrepancia. Sinceramente, yo a mí no me gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como siempre les digo, identificar tus objetivos. No es lo mismo alguien que esto lo haga por salud, por hábitos, eh, una alimentación consciente, como yo lo llamo, a que tú quieras competir, ir a competir a un nacional, en cuestión de fisicoculturismo, y ahí sí tienes que sacrificarte. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias, muchas veces hasta agua, todo el tema de las calorías, alimentos, todo esto, varían muchísimo en su composición calórica, ¿sabes? En ingesta calórica. Entonces, no soy profesional, obviamente te lo digo, obviamente como por muy encima toda esta información que a mí me ha ayudado a identificar. Yo no lo llevo mayormente tan profesional. ¿Por qué? Porque yo lo llevo como una serie de hábitos y esto lo hago obviamente como índice de requerimiento necesario, ¿vale? Entonces, teniendo en este punto de idea, siempre es identificarlo, ¿ok? Y ser bien sincero también uno mismo, porque muchas veces los entrenadores, los coaches te dan una dieta y te dicen, mira, pues tanta tu dieta tienes que comer esto y esto. Entonces, muchas veces, sinceramente, yo lo que veo es que jamás contemplan también los ingresos de las personas y eso no tiene nada que ver, ni malo, ¿no? Pero sí es un juego muy difícil a la hora de que pues obviamente no sabes si contemplan, si tienen una familia grande, si tienen hijos, si tienen que mantener, tienen gastos y todo. Entonces, dale que el entrenador te da la dieta 3,500 pesos y 5,000 pesos, ya va variando un poco lo que te pongan, suplementación y todo eso que también vamos a tocar eso un poquito más adelante. Y realmente sabes, tienes que ser muy sincero a la hora de la hora, ¿sabes? No es lo mismo para una persona también siempre sus requerimientos a la hora de la hora, alguien que sea sedentario, que trabaje 8 horas, alguien que tenga un trabajo activo de campo y su actividad sea 8 horas, 9 horas, 10 horas, ¿sabes? O sea, inclusamente yo siempre, no es por comparar, pero sí es un punto muy importante que es a la hora de la hora. No es lo mismo un albañil que queman en un casi lo de más de 2 entrenamientos en su hora laboral, 8 horas, a alguien que está sedentario, como yo lo menciono aquí, porque queman más calorías. Entonces, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a ellos, sinceramente, muchas veces, como satanizan los carbohidratos, yo les menciono, los carbohidratos solamente son una fuente de gasolina. Es literal, es como el coche y la gasolina. Tú le tienes que meter gasolina al carro para que jale. Entonces, una vez que tú ya le introduciste la gasolina, tienes que ver también que tu alimentación sea funcional. ¿Por qué? Porque si no es funcional, ¿de qué te sirve satanizar, quitar carbohidratos si sinceramente no vas a estar rindiendo? ¿Sabes? Eso también hay que ser muy inteligente. Si tú no vas al grado de competir, no vas al grado de algo más profesional, sinceramente yo te recomendaría llevar una alimentación consciente. Yo en lo personal he hecho muchísimas tipos de alimentaciones, aunque no lo vean, he hecho la carnívora, he hecho la paleo, he hecho la keto, y obviamente va muchísimo, obviamente, de objetivos, pero hay que saber hacer siempre todos los procesos que tenemos personalmente, ¿sabes? Una vez tocando lo del tema de los gramos de proteína, para acabar este tema, dale, yo consumo 3 comidas de 25 gramos, ¿vale? Tengo 75 gramos de proteína al día, ¿vale? Entonces, para 120, me están faltando 25, 45 gramos de proteína todo. ¿Sabes? Yo esto les menciono a las personas
Es muy difícil, incluso haciendo una alimentación alta en proteína, es muy complicado llegar siempre a los niveles más cercanos. Y eso que estamos en el índice de requerimiento mínimo de 1.6, ¿vale? Entonces, imagínate que llegamos a este grado. Sinceramente, siempre cuando mayormente, y parece mito, ¿no? Pero sí es la verdad. Mientras mayormente te acerques, porque lo que hay que hacer es tratar de acercarse a los niveles de requerimientos mínimos de proteína de tus necesidades, no es lo mismo que te quedes por muy abajo, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que tú alcances los 100, 115, en mi caso, ¿no? Que necesito 120, que alcances los 100, 115, que es un estándar muy bien, 110, que es el requerimiento necesario mínimo, a te quedes a 50 gramos de proteína. Hay personas que yo cuando hablo de su alimentación, qué es lo que comen y todo, y me dan todo lo que comen y todo así al día, no alcanzan, se los juro, no alcanzan ni siquiera muchas veces ni el 50%. Entonces, a la hora de que quieren resultados, pues como ya lo mencioné, si tú no estás tocando este tema del entrenamiento y le estás dando a tu cuerpo lo que realmente debe necesitar, pues mira, vas a hacer esto, en vez de dar 10 pasos para adelante, lo que vas a hacer es siempre dar uno atrás, ¿sabes? Eso se lo doy de recomendación. A mí me pasó en este proceso cuando estuve en Jalisco, era repartidor de comida en Uber Eats. No tengo pena en decirlo, obviamente, como todo es un proceso. Pero ¿qué pasaba? Yo allá en Jalisco siempre me compraba mi pizza enorme de Little Caesar, me costaba como 115, 120 pesos. Y realmente desayunaba, comía y cenaba. Entonces, imagínate, te vas a preguntar, ¿y dónde está la proteína? Hacía ejercicio funcional en casa y todo esto, pero estaba almacenando mucha grasa visceral y estaba perdiendo músculo, desgraciadamente, como les digo, o sea, yo se los digo esto por experiencia, sinceramente, ni para espantar, ni para que nada, al contrario, para que hagan de lo mejor su proceso personal, físico, y empiecen a poner más cartas en el trabajo, en la alimentación, porque como lo digo, es un tema muy inteligente, muy importante, ¿vale? Vamos a entrar en el segundo tema. Vamos al siguiente punto que es muy importante y es, en este caso, si te está faltando llegar a tus requerimientos necesarios de proteína, es muy importante si tú lo que buscas es cambios físicos, siempre que va a ser, tratar de alcanzar lo más que puedas esto y una otra forma, lo que te ayuda siempre, que es la, la suplementación existe, obviamente, y nos vino a cambiar el mundo muchísimo, ya que, ¿qué es lo que pasa? Como lo vimos hace rato un tema, dale que comes 3 veces, alcanzas los 75 gramos de proteína, me están faltando, dale que 40 gramos de proteína. Entonces, ahí realmente hay algo muy importante, que es un tema muy importante a la hora de esto, hacer, que es no tratar de cambiar tu alimentación, obviamente natural, por la suplementación, porque desgraciadamente yo he visto que muchas personas aquí hacen un cambio de alimentación y ¿qué pasa? Siempre quieren ya cambiar ahora esta área por esta y es al contrario, solamente suplementar. ¿Qué es la palabra? Suple tu alimento, pero no por ello tienes que cambiar tu alimento, obviamente, por las tomas, porque eso es muy importante a la hora de la hora, porque dale, muchas veces ya se les hace muy fácil querer echarse hasta 3, 4, 5 tomas y cuando realmente lo más importante no es tanto, o sea, porque tengas que llegar a tus gramos de proteína, tienes que tomarte las copas de toda la proteína, ¿sabes? Sinceramente. Trata de complementarlo siempre mayormente con la comida y ese restante que te esté faltando, darte una, máximo yo 2 tomas siempre recomiendo para llegar a ese nivel. Si te das cuenta, con los 75 gramos, en este caso, que consumo de 3 comidas y le ingreso 2 tomas, pues ¿qué pasa? Llego a 50. Cada toma aporta 25 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, imagínate, me tomo 2,
tengo 50 gramos de proteína, ¿no? Entonces, 75 y 50, con eso ya alcancé mis macros, ¿vale? Eso es lo más importante que mucha gente no lo sabe. Y a la hora de suplementación, que toco este tema muy importante y tal vez lo toque en otro tema muy importante, pero lo voy a tomar, es la suplementación, ¿vale? Aquí en cuestión de la suplementación, sinceramente, hay muchísimas y muchísimos tipos de proteínas, muchas eh, marcas, hay muchísimas calidades, obviamente, como siempre lo menciono, pero realmente detrás de todo, siendo, lo tengo que ser bien sincero y honesto, ¿qué es? Si van a comprar una que sea muy buena, capacítense, pregunten con un experto, pregunten cuál es la mejor. Y sinceramente, si tienen que hacer el ahorro, perdón que aquí se cortó un poquito, pero me quedé sin memoria y tuve que borrar unas cuantas cositas, pero ya estoy de regreso. Como estaba diciéndolo, si realmente tienes la oportunidad de ahorrar e invertir en una buena, sinceramente, métele por ahí, ¿sabes? Hay muchas marcas, sinceramente, yo te recomendaría más una americanas. Cuando las americanas te digan 100% whey protein, es porque realmente valen la pena y revisa mucho los sellos, ¿vale? Una de las 4 mejores, pues aquí las tenemos en la casa siempre, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Cinco. Entonces, bueno, no entremos a detalles, ¿vale? Lo que quiero entrar es siempre entren por una buena, ¿sabes? Si van a invertirle realmente a su cuerpo, siempre inviértansela en una buena, ¿vale? Y voy a tocar el cuarto tema más importante y no menos importante, porque no tengo ya tanta memoria, pero quiero que tomen este tema muy importante. ¿Por qué? Porque para mí es algo que yo he hecho ya desde un poco más de, sinceramente, como 2, 3 años que conocí esto y realmente vale la pena. Comer cuando tú lo necesitas es algo muy diferente a cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que comer este horario, este horario, este horario y este horario. Para mí no me gusta eso, porque respeto las mil y un formas de cómo la gente lleva su alimentación, cómo tienen sus horas y todo. Yo sinceramente solamente escucho a mi cuerpo y le doy cuando quiere comer, ¿sabes? No es lo mismo, obviamente, también comer a ciertas diferentes horas, a que hay unas ventanas anabólicas que justamente después de entrenar tienes que aprovechar las 2 horas, como antes o después, y justamente darle esto, ¿no? Entonces, muchas veces la gente que hace, les dicen, sí, ¿sabes qué? Tienes que comer a esta hora, esta. Entonces, desgraciadamente, ahí influye mucho un tema personal, ya de estar comiendo solamente por comer, y cuando te dan una dieta para aumentar masa muscular, obviamente tienes que comer en muchísimo, ¿sabes? Y ojo, aquí el dato muy importante que yo siempre menciono, que esto del templo, de los resultados físicos, yo siempre lo menciono, es un tema muy personal en el sentido de lo que le metes a tu cuerpo como nutrientes, ¿sabes? No es lo mismo tú que vayas y te empines un gansito, obviamente unas papas, todas estas cuestiones que no tienen tantos nutrientes y también no te ayudan mucho a tu salud, que consumas mayormente una buena comida, nutrientes, ¿sabes? Yo siempre se los comento, en este caso, y tiene mucha ciencia y parte verdad, que es que si tú a tu casa le metes buenos cimientos, vas a tener un buen cimiento, una buena estructura en tu casa, ¿sabes? Pero si tú le metes los cimientos de un material corriente, malos y todo, así tu casa va a estar. Entonces, realmente siempre a la hora de la hora, cuando quieras tener resultados, yo te recomiendo sí hazlo de la mejor manera, no hagas un volumen sucio como muchos lo dicen, que vaya, es parte, yo no lo satanizo como siempre, pero siempre hay que mayormente tener hábitos buenos para tener resultados buenos. Si tú tienes hábitos malos, vas a tener resultados malos, ¿sabes? Y esto de la alimentación consciente
no es más que solamente ser más consciente, vaya la palabra, identificar los alimentos, como yo te digo, y dárselos a tu cuerpo, ¿sabes? Sí o sí, de una u otra manera tienes que empezar a hacerlo por tu propia cuenta, porque siempre no critico a los demás, ni siquiera formas de trabajar. Los nutriólogos están por algo también, siempre los respeto y tengo mi admiración total por ellos, porque por algo estudian una carrera de 3 años para prevenir enfermedades, para tener mayores beneficios, decirte que sí, que no alimentos también, que eso es muy importante también a la hora de identificar, como lo había mencionado, pero si quieres llevarlo a un estilo saludable y para seguir ganando y aumentando masa muscular, esos son los principales fundamentos y datos que tienes que aprender, ¿vale? Creo que sin más que decir, familia, echaría un video más de media hora, sinceramente platicando muchísimo en cuestión de datos, información. Como siempre lo comento, tomen lo que les aporte, desechen lo que no. Sinceramente todos estamos desde un proceso muy diferente aquí en la vida, en el cual tomas de las personas lo que te aporta y lo que no, retíralo, ¿sabes? Eh, no hay muchas palabras que decir, familia. Este video realmente lo hice por segunda vez. El primero duró una media hora, sinceramente. Hay muchísimos datos, sinceramente. Pero, sinceramente, ahora ya más breve y resumido a ciertos temas que quería tocar. Estamos tocando por muy encima lo que tenemos que tocar, ¿vale? Sin más que decir, familia, nos retiramos de este video. Sin más que decir, tengan un excelente mes, un excelente trabajo físico, proceso y nada, let's go. Oigan, y solamente para acabar, todos ya saben el servicio que estamos dando, lo que es la asesoría, obviamente como VIP presencial. Si gustas trabajar de la mano conmigo, trabajamos 3 áreas siempre: la mental, espiritual y física, ¿vale? Esas son las 3 áreas que yo siempre te recomiendo trabajar para que si quieres saltar, obviamente, de nivel de conciencia, nivel de resultados, nivel de todas estas áreas, manejo uno a uno con toda la gente que sabe que trabajamos y estar trabajando y apoyándolos siempre en su proceso, ¿vale? Sin más que decir, familia, excelente noche y vámonos a trabajar. Let's go.